Buenas noches, profesor. A continuación voy a dar exposición de mi reporte de laboratorio número 4, que es sistema de arranque. Primeramente, identificamos los componentes del presente laboratorio, que fueron el módulo ATECH, en el cual se hacían las pruebas de mediciones de corriente y la evaluación de los errores de cortocircuito, alta resistencia, circuito de tierra. El módulo y después tenemos el instrumento, el multímetro, que fue con el que medimos el voltaje y la resistencia, y las piezas emperimétricas, que fueron para medir la corriente de operatividad y la corriente mm, inicial. La batería, que fue la cual energizó el sistema de arranque, y los cables que conectaron la batería con el módulo ATECH. Identificamos los componentes, los materiales. Tenemos el sistema de arranque, este es su diagrama eléctrico, y sus componentes del módulo fueron solenoide de arranque, que está junto con el arrancador. Luego tenemos la batería, que tiene sus dos polos, positivo y negativo. Tenemos el EQ, o módulo de control del tren de potencia, con sus terminales, en total tiene 6. El relevador del arrancador. También identificamos la chapa de encendido del funcionamiento del sistema de arranque, interruptor de modo interno de transmisión, el bloque de fusibles, y en la primera experiencia tuvimos la medición de corriente de operación y de arranque, la cual se identificó que la corriente de arranque es mayor siempre a la corriente de operación. Se midió con el cable de tierra de la batería, que va conectada al módulo ATECH al momento de encender el arrancador. Nos dio un resultado de 180,2 amperios y de operación 41,3. Luego empezamos con la identificación de valores de falla. Tenemos valores 5, 1, 3 y 6. El valor 5 fue de circuito abierto, el valor 1 de circuito abierto. La falla número 3 fue de alta resistencia, y la falla número 6 fue de cortocircuito o conexión a tierra. Por ejemplo, en la falla número 1 nos dio una resistencia de OL con falla, o sea, over limit, en la falla número 1, y en el valor sin falla nos dio 0 ohmios. Por ejemplo, en la falla número 5 nos dio valor con falla 5, 0 voltios y 12 voltios, que es el voltaje de la fuente. En la falla número de falla 3, alta resistencia, fue identificado con alta resistencia. Se midió RL, el terminal C10 con el terminal C277 del módulo de control de tren de potencia. Se midió la resistencia porque justo este fue de alta resistencia, entonces el valor con falla fue de 238 ohmios, que fue una resistencia muy alta, y sin falla fue de 0,1 ohmios. Luego la falla número 6 fue de cortocircuito conexión a tierra. Identificamos que el voltaje fue de 0 voltios con falla, y sin falla fue de 4,93 voltios. Las conclusiones fue que se logró identificar la falla del sistema de arranque gracias a las mediciones de parámetros tales como la resistencia y voltaje, las cuales se midieron con el multímetro y se dieron a conocer cómo detectar una falla correctamente. Luego se pudo identificar el circuito y los componentes que son necesarios para un sistema de arranque. Luego también pudimos obtener los datos de la corriente de arranque y corriente de operación, y se logró identificar los circuitos de falla, y se realizó la medición de sus parámetros.
y el diagnóstico. Es todo, profesor. Gracias.